La Estación Azul. 14 años de literatura en Radio Nacional de España. Nuestra invitada va pisando cada una de las baldosas que conducen a una carrera brillante. Nació hace 29 años en Madrid y se llama Marta Asunción Alonso. Como indica en uno de sus poemas, es hija de la LOCSE, encima es de letras y no conoce más ciencia exacta que su amor. Marta Asunción Alonso es filóloga francesa y también ha estudiado historia del arte. Ha impartido clase en el extranjero y disfruta leyendo a los poetas de la generación del 27, a Proust o al Nobel Modiano. Es Premio Adonais y Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Su último poemario se titula Wendy y es la obra ganadora del Premio de Poesía Joven Radio Nacional 2015. Hace unas semanas le entregamos el galardón y ella nos encandiló leyendo sus poemas. Hoy nos sumergimos de lleno en los versos de Wendy, que están firmados por Marta Asunción Alonso y que suenan así. Perseidas, lluvia de deseos. Poder decir bien alto, a plena luz del día, los nombres de quien amo. Muchos aviones, muchos. Nunca falle el poema cuando tampoco falle la desgracia. Silbar con apetito. Serenidad, ser justa, ser humilde. No nos castigue el vértigo sin los trapecios del amor. Libertad, voz, coraje para soltar el clavo ardiendo. Tabula rasa siempre. No tomar sino aquello que se da. No dar si no lo es todo. Dulzura en la batalla. Amistad. Fortaleza con los lobos humanos disfrazados de místicos corderos. No encontrar nunca el norte demasiado. Darle ejemplo a mi ángel caído de la guarda. Mariposas. Música. Preguntas. Mariposas. Incendiar antes la palabra orilla que la orilla. Mucho menos los puentes. Nada bello, tampoco lo terrible nos suceda de espaldas. Poder decir bajito, con las manos, a oscuras, el nombre de quien amo. Marta Asunción Alonso, bienvenida a tu casa y enhorabuena de nuevo por ese Premio de Poesía Joven Radio Nacional. Hola, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Bueno, este libro, Marta, comienza haciendo referencia a la famosísima obra de Peter Pan, del autor escocés Barrie. La escribió a principios del siglo XX y tu libro comienza con una cita que dice así: Dios mío, a veces pienso que las mujeres solteras son de envidiar. Son palabras del personaje Wendy, que a su vez da título a tu libro. Sí. ¿Por qué Wendy? ¿Por qué te has fijado en ella? Bueno, Wendy porque me parecía desde niña, ¿no? Desde que leí esta historia de niña y veía pues las películas, ¿no? Las adaptaciones infantiles, me parecía que... Bueno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué la historia llevaba el nombre de Peter Pan cuando Wendy era tan protagonista o más quizá que él, ¿no? Y bueno, porque Wendy es un libro escrito por una mujer, por mí, y es un libro que habla de mujeres voladoras como esa Wendy de Barrie, y bueno, por esto fundamentalmente, ¿no? Por las mujeres voladoras. Más adelante encontramos un poema titulado Érase una vez, con muchas referencias también a los cuentos tradicionales. No sé qué influencia han tenido en ti, si han estado muy presentes en tu familia o en tu infancia. Sí, bueno, sobre todo me pasaba un poco con los cuentos que nos cuentan a las niñas, ¿no? De pequeñas, me pasaba un poco como con Peter Pan. Me preguntaba por qué Wendy no era la protagonista, y con los cuentos a mí me pasaba que bueno, no me identificaba tanto con la princesa como quizá con el dragón o con el príncipe guerrero, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese poema hablo un poco de eso, ¿no? Lo importantes que son los cuentos a la hora de formar los hombres y las mujeres del futuro, ¿no? Y por eso lleva esa cita de León Felipe, ¿no? Que dice que la cuna del hombre la mecen los cuentos.
Para hacerte la siguiente pregunta, Marta, necesito que leas el poema Mutaciones poéticas. Vale. En mi familia no hay poetas, pero mi abuelo Gregorio, cuando regaba el huerto en Belinchón, se quedó tantas tardes velando las acequias, murmurando: no bebemos el agua, es ella quien nos bebe. El agua es la mujer. No, en mi familia no hay poetas. Pero una vez, muy niña, encontré cáscaras de huevo azul a los pies del almendruco. Se las mostré a mi padre y mi padre, silencioso, me enseñó a hacerles un nido con ramaje. Y me enseñó por qué. Hay pedazos de vida que son sueños enteros. En mi familia, os digo, no hay poetas. Pero cuando mi bisabuela Asunción contempló por vez primera el mar, la primera y la única, me cuentan que se quedó muy seria, muy callada, durante un ancho rato, hasta que dijo: gracias por los ojos. No sé de dónde salgo. En mi familia no hay poetas malos. Marta, quizá la poesía esté más cerca y sea más cotidiana de lo que muchos puedan pensar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo es de lo que hablo en este poema, ¿no? No hay en mi familia antes de mí, ¿no?, personas que se dedicaran a publicar libros de poesía, pero sí que estoy convencida de que ha habido grandes poetas y de que esa forma de mirar, ¿no?, que al fin y al cabo es la poesía, me la han enseñado estas personas, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía? Pues es la gran pregunta. Es lo que me preguntan también, ¿no?, los niños cada vez que voy a algún instituto a hacer algún encuentro con alumnos, y bueno, cada vez les digo una cosa, pero sobre todo yo creo que sirve, o a mí me sirve, para estar menos sola o sentirme menos sola, para no olvidar o para recordar mejor, y también para hablar con los que no están. A mí personalmente me ha venido sirviendo para esto. Luego hablaremos de ese encuentro con el público, con esos chavales a los que les decías textualmente, Leo, pues que puede servir para volvernos más fuertes, para echar menos de menos, para no olvidar, para hacernos perdonar, para querer mejor de lo que a veces queremos y para enamorar, ¿por qué no? Bueno, continuamos esta charla en conexión con Santander, que allí hemos pillado a Marta Asunción Alonso, a la ganadora del Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España 2015, con su poemario Wendy, que lo encontramos en la editorial Pretextos. Me ha gustado mucho y justo además hemos comenzado este programa recomendando una novela que no sé si conocerás, Un jardín en brujas, en la que habla pues de la relación casi mágica de una abuela con su nieto, ¿no? Y los abuelos son unas figuras que están muy presentes en tu libro, aparecen continuamente, sobre todo en la primera parte. ¿Qué has aprendido de ellos, Marta? Pues un modo de mirar, ¿no? Es una actitud ante la vida, ¿no? Y también un modo de contar, ¿no? De mi abuela, por ejemplo, aprendí mis primeros poemas, o sea, los primeros poemas que yo supe, ¿no? Eran romances, ¿no?, que mi abuela recitaba o cantaba mientras cocinaba, mientras freía y croquetas y mientras hacía ese tipo de labores, y la lírica me llegó a través de ella, ¿no?, de mi abuela, por ejemplo. ¿Podríamos leer el poema Alegría? Sí, que habla precisamente de esto. Exacto. Lleva una cita del escritor francés André Gide, que traducida viene a decir algo así que lo que más nos impide ser felices es el recuerdo de la felicidad, ¿no? La alegría. De modo que era esto, la alegría. Aceite crepitando en la cocina y la luz que te alimenta en la sartén. Vemos temblar las manos de mi abuela. Su temblor significa estamos juntas. Y también centenares de huevos por batir. Voces en el corral, estrellas de papel y transistores que siguen encendidos. Nos nombran desde un mundo de geranios. De modo que así era, la alegría, la suerte. Mirar el pan rallado entre los dedos de tu madre,
igual que una clepsidra. La salud, como el tiempo, también fugit. En Wendy, además de esa abuela, aparecen diversos personajes, la mayoría son mujeres, la tía Clara, la propia Wendy, abuelas, Concha Méndez, María Zambrano, tu madre, Maruja Mayo, Laura Casielles. ¿A qué tipo de mujeres admiras? Pues admiro a las mujeres que lo tuvieron más difícil que yo para hacer cosas que quizá yo ahora estoy haciendo, ¿no? con más facilidad, como escribir, por ejemplo, como decir lo que pienso, como viajar sola o acompañada de quien quieras, ¿no? O como pasear, ¿no? Como hacía Maruja Mayo a principios de siglo por los barrios que le daba la gana y como vestida como le daba la gana. A las mujeres que hacían lo que yo hago todos los días, pero en un momento en el que era quizá mucho más difícil, ¿no? El amor, Marta, es otro de los temas que aparecen en este libro. ¿Cómo se aborda, digamos, el sentimiento rey? Dices en un momento, en un poema que hemos citado antes, no conozco más ciencia exacta que mi amor. Sí, bueno, pues la cita esta inicial de Wendy, en la que decía que envidiaba a veces a las mujeres solteras, ¿no? Tiene un poco que ver con cómo yo quería tratar el amor en Wendy, un poco también con humor, un poco con sonrisa, ¿no? Y sobre todo no centrándonos solo en el amor romántico de pareja. Es decir, en Wendy hay muchos poemas de amor, pero no necesariamente, ¿no? a una pareja, también las hay, pero esto que nos dicen a veces a las mujeres, ¿no? De que si no tienes a alguien al lado estás sola, no es verdad, ¿no? El amor son muchos amores y no es exclusivamente la historia del príncipe y la princesa, ¿no? Hay muchas otras maneras de amor. Y bueno, yo creo que Wendy en sí es todo un libro de amor en ese sentido, ¿no? De amores en plural. Vamos a leer el poema precisamente que se titula Amor, amor. La palabra amor no está registrada en el diccionario. La que se muestra a continuación tiene formas con una escritura cercana. Aquella tarde descubrimos que el diccionario de la Real Academia de la Lengua no recoge el amor como lo buscábamos y queríamos, con mayúsculas. Propone a cambio, por secuela, una mustia imitación en minúsculas, bisutería. Seguimos leyendo, curiosos, a ver de qué estaba hecho el académico sucedáneo. Amor, del latín amor, amoris, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Insuficiencia? ¿Necesitar? No, lo que nosotros pedíamos era un amor de naranjas enteras, un amor anacondo, un amor. Al infierno los diccionarios. Provisionalmente, para no dar la tarde por perdida, de entre todas las demás acepciones de mercadillo que nos regateaba la RAE, terminamos merendándonos la octava, apetito sexual de los animales. Después nos marchamos al zoológico, a abrir la jaula de los elefantes. Marta Asunción Alonso, en su poemario Wendy. Hemos dicho que, por supuesto, es Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España 2015 y entre el jurado estaba nuestro compañero Javier Lostalé. Javier, ¿qué es lo que más te gustó de la escritura de Marta? La poesía de Marta me gustaba ya desde que obtuvo el premio Adonais. Yo veo en ella ese tono narrativo, incluso a veces coloquial, invitando también a la reflexión, pero aunque sea narrativo, siempre va más allá de aquello que nombra, es decir, que pasa al otro lado de la realidad, pero ese paso al otro lado de la realidad está libre de cualquier abstracción que no esté cargada de vida, y por tanto es una poesía clara, pero al mismo tiempo honda. Y a mí me gustaría que ella comentara algo que siempre suele decir Antonio Colinas, y que su poesía, su forma de ver la poesía y el mundo, antes habló de la mirada, también puede responder a esto, y es si ella entiende la poesía como una forma de ser y de estar en el mundo. Muchas gracias, Javier, sobre todo por tus palabras.
Sí, no conozco otra forma, ¿no? Tampoco de estar en el mundo y de mirar y sí, es una forma de estar en el mundo para mí, y también quiero pensar, y me ayuda a continuar, pensar que también es una forma de intervenir un poquito en el mundo, ¿no? De cambiar un poco modestamente el mundo, ¿no? Lo que nos rodea. En las páginas de Wendy, hay ciertos toques de humor. A mí me ha hecho mucha gracia ese fragmento que titulas Gajos del oficio y hacía referencia, pues distintas experiencias de cuando Marta Asunción Alonso ha recitado sus poemas, ¿no? Pues cuenta, por ejemplo, como en un hogar de jubilados, pues una señora en primera fila se durmió y roncaba sin ningún pudor, o la referencia que hacíamos antes a una charla que diste a unos alumnos un tanto conflictivos, que cuando llegó el turno de preguntas y leo, lo cierto es que me hicieron muchas, todas muy interesantes. Si tenía 20, si quería cachos, si fumaba porros y si era boyera. Bueno, Marta, ¿qué aporta a una poeta como tú, joven, los encuentros con el público? No sé si te gustan, si te incomodan, qué te dice la gente. Pues me gusta mucho, la verdad que creo que le da sentido a todo esto, ¿no? Porque uno escribe el poema en soledad y no sabe qué vida va a llevar, ¿no? A partir de... Entonces es una manera de ver en qué se ha convertido, ¿no? El poema, cómo lo lee cada uno, y me gusta muchísimo encontrarme con adolescentes. Yo, me dedico también a la docencia. Es también algo vocacional y creo que tiene mucho que ver con la escritura, ¿no? Si me dedico a la docencia es porque me gusta hablarle a la gente y por eso también escribo. Y para mí es algo siempre precioso y muy agradable, ¿no? Encontrarme con adolescentes y sobre todo sentir que, quizá entran con una idea, ¿no? A la charla o al encuentro y salen, quizá con una idea un poco diferente, ¿no? De lo que es la poesía, o suelen salir sorprendidos, ¿no? Esto también es poesía, ¿no? Cuando les llevas algún poema, ¿no? de algún autor joven, contemporáneo. Y este señor está vivo, porque muchas veces piensan, ¿no? Los adolescentes que los poetas estamos todos muertos, y para mí le da sentido, ¿no? a todo esto, el encontrarme con el público y sobre todo con adolescentes o con niños. La verdad es que tenéis una importancia fundamental. Tú creo que lo experimentaste, en tus propias carnes, ¿no? Con alguna profesora, Sí. Verdaderamente especial, ¿no? Sí. Bueno, pues Marta, ya a modo de resumen, quería que nos explicaras un poquito por qué has dividido los poemas en esas 3 partes y qué sentido tiene para ti agruparlos así. Sí, Wendy, yo me identifico, ¿no? con esa figura de Wendy, la mujer voladora o que lo intenta. Y es un poco también una especie de cronología. En la primera parte, como señalabas, aparecen mucho las referencias familiares, abuelos, etcétera, porque es una parte más centrada en la infancia, ¿no? Quizá el nacimiento, como la mujer sale del huevo, ¿no? Con la metáfora esta de la imagen del ave. La segunda parte es un poco más el despertar, y el crecimiento, el descubrimiento del amor o de los amores. Y en la tercera parte, cronológicamente, sería un poco la decisión de la escritura, y de la escritura un poco como modo de estar en el mundo, como decíamos antes, y de intervenir en él, la escritura combativa también. Y es un poco la idea de la cronología, ¿no? De vital, desde el nacimiento hasta el momento en el que empuñas tus armas, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues Marta Asunción Alonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, de verdad. Gracias. Premio de Poesía Joven, Radio Nacional de España 2015, con la colaboración de la Fundación Montemadrid y con la edición de Pretextos. Wendy.